Damas y caballeros, oscuro es el origen de la maravillosa criatura que van a ver. Una de las mujeres de una tribu india desapareció y 6 años después apareció con una niña de 2 años cubierta de pelo a la que cuidaba con afecto, aunque dijo no ser su madre. También dijo que la había raptado otra tribu enemiga, pero allí no había ni una sola persona a cientos de millas. Sin embargo, sí multitud de monos, babuinos y osos. Damas y caballeros, ante sus ojos, Julia Pastrana, la mujer babuina. Esta era Julia Pastrana. Nació en México en 1834 con una enfermedad rara que le hacía tener pelo por todo el cuerpo y un pronunciadísimo prognatismo. Hablaba 3 idiomas, cantaba, bailaba, tocaba la guitarra, la armónica y hasta hizo acrobacias a caballo. Fue una de las mujeres más famosas de su tiempo, aunque no solo, ya veréis. El mismo Darwin se interesó por ella y la citó en una de sus obras. Apareció en novelas de la época, le dedicaron poemas a su nombre y en pleno siglo XX apareció en programas de radio y hasta hay una película basada en su historia. Su condición física la llevó por todo el mundo, donde se exhibió con todos esos calificativos, entre ellos también como la mujer más fea del mundo. Esta es su historia. La vida pública de Julia Pastrana comienza cuando tiene 20 años. Abandona su trabajo de sirvienta en Sinaloa para buscar fortuna y en el camino se cruza con un americano que al verla le ofrece exhibirse por dinero en Estados Unidos. Acepta y ese año fue Nueva York el primer lugar en el que lo hizo. Y comenzó así la atracción no solo por parte del público general, sino también por parte de los hombres de la ciencia y de la medicina del momento. En menos de 3 años, Julia cambió hasta 3 veces de manager y recorrió grandes ciudades de Estados Unidos y Canadá. La gente acudía en masa a ver lo que los hombres de la ciencia certificaron como una especie diferente o un híbrido entre humano y mono. Antes de que os estalle el cerebro, en este momento el imaginario pseudocientífico todavía daba por bueno que en Borneo y Sumatra los orangutanes raptaban y poseían a las indígenas de las que nacían híbridos. En 1857, y ya con el señor Lent, el que sería el hombre de su vida como manager, llegan a Europa. El primer lugar en el que se muestra es Londres, con el calificativo de la no descrita, que era un término muy utilizado en el momento para describir monstruos de ultramar y animales extraños. Bueno, en Londres fue la sensación durante 6 meses. Julia, sin ella pretenderlo, entró a formar parte del debate de la evolución, ya que llegó a Londres justo antes de que la teoría se fuera publicada. En este momento, estamos en la época victoriana, la moralidad, las ciencias naturales, el folclore, la medicina, todo está muy entremezclado y los científicos estaban muy interesados en el estudio de las monstruosidades, los abortos, los seres deformes, porque creían que de esa forma conocerían cuál era la naturaleza de las especies. Y el término de eslabón perdido era recurrente cada vez que aparecía una criatura digna de ocupar ese espacio, que fue precisamente lo que le ocurrió a Julia. En esos 6 meses la vieron hombres de ciencia, por ejemplo, la vio el mismo médico que encontró y cuidó al hombre elefante. Fueron después, con el mismo éxito, al continente, aunque aquí empiezan a tener ya algunos problemas con este tipo de espectáculos y las autoridades. Por ejemplo, en una ciudad alemana, en donde le habían escrito exprofeso para ella una obra para un gran teatro, el día del estreno había policía secreta entre el público y a la segunda función consiguieron que se suspendiera por obsceno. Los obstetras que vieron el espectáculo dijeron que si las mujeres embarazadas veían eso, abortarían o, todavía peor, tendrían hijos iguales a Julia. De este paso por el continente, 2 hechos destacados. Por un lado, su matrimonio con el señor Lent, su manager, y por otro, nuevos documentos que nos siguen hablando de cómo era Julia, documentos científicos, pero también una entrevista, la única que se conserva en una revista, con declaraciones personales de Julia. Dice, entre otras cosas, que es una mujer feliz y que ha sido pedida hasta en 20 ocasiones en matrimonio, pero que ha dicho siempre que no porque no eran suficientemente ricos. En el 59 llegó a Rusia, con el mismo éxito de siempre, se muestra en Moscú. Y este año se queda embarazada. Al año siguiente, rodeada de los mejores ginecólogos del momento, da a luz un niño con su misma enfermedad que fallece a las 5 horas. La propia Julia falleció 5 días después. Tenía solo 26 años. Pero este no es el fin. Como en esta historia y de todo, tenemos a un científico ruso con un secreto, el profesor Sokolov de la Universidad de Moscú.
Compró los cuerpos de ambos para embalsamarlos, aquí tenéis las fotos del proceso, mediante un procedimiento de su invención. Y digo secreto porque tan espectacular fue el resultado, esta ya es Julia embalsamada, no viva, que decidió no publicarlo tal y como había quedado con el editor de The Lancet, que ya había publicado otras cosas de Julia. Lo que sí hizo fue exhibir las momias en el Instituto Anatómico de Moscú. Y se vuelve a repetir el éxito de público de siempre, lo que hace que el señor Lent entre de nuevo al juego y, después de un pequeño litigio, recompre al profesor las momias para seguir exhibiéndolas. Lo que hizo, como estáis viendo aquí. Si Julia vio mundo en vida, no os podéis imaginar lo que vio su momia. Durante más de 2 décadas paseó por toda Europa las momias de ambos. Le dio tiempo hasta casarse con otra mujer barbuda a la que cambió el nombre por el de Zenora Pastrana. Hicieron hasta pases privados para la realeza del momento. En 1884, Lent fallece, Zenora hereda la fortuna, entre ellas las momias, que vende, y durante un tiempo las momias cambian de mano, pero se siguen exhibiendo en circos ambulantes o también en exposiciones antropológicas. Hasta que en 1921 una familia de feriantes noruegos, apellidados Lund, compran las momias para que formen parte de su Cámara de los Horrores. Como ya os he dicho que en esta historia no falta de nada, también aparecen los nazis, que en 1943 prohíben a los Lund la exhibición de la momia de Julia Pastrana, pero les convencen de que se mantenga con el compromiso de que lo recaudado irá destinado al tesoro del Tercer Reich. En 1969, y más de 100 años después, Julia vuelve a las portadas de los periódicos. ¿Por qué? Porque un coleccionista americano se entera de que los Lund la tienen y quiere comprar la momia, y empieza un regateo que es seguido con fruición en los periódicos. Finalmente no acaba en compra porque el millonario muere de repente, pero los Lund aprovechan la publicidad para volver a sacar a las momias de paseo. Recorrieron Suecia, Noruega y hasta los Estados Unidos. Y vais a alucinar. Los panfletos que anunciaban este espectáculo seguían anunciando a Julia como un híbrido entre mono y humano, igual que en el Londres de 1857 y era el año 1970. En el 73, las momias son guardadas en un almacén porque las autoridades prohíben definitivamente este tipo de espectáculos y sufren 2 asaltos. En el primero, el niño se rompe y se lo acaban comiendo las ratas, y en el segundo, Julia desaparece, la roban. Era el año 1976. No volvemos a saber absolutamente nada hasta el año 1990. En ese año, una revista de detectives americana revela dónde están los restos de Julia. Ya en tan malas condiciones como lo que estáis viendo, se encuentran en la Universidad de Oslo. Resulta que la policía, en su momento, se encontró con los restos cuando fueron robados, pero en vez de comunicárselo a los Lund, lo llevaron directamente a la universidad. Es decir, en 1990 tenemos a los restos de Julia Pastrana en las mejores manos, en las de una institución académica, en la Universidad de Oslo. Pero esto tampoco es el fin. Si Julia, en vida, formó parte del debate científico más ardiente de su momento, que fue el de la teoría de la evolución, sus restos han formado parte de otro debate científico, este todavía abierto y todavía muy candente, y es el de la repatriación de los restos humanos. En el año 2005, la artista mexicana Laura Anderson Barbate está haciendo una estancia en Oslo y se entera de la historia de Julia y se entera que está allí. Comienza entonces una batalla, por un lado artística, pero también a través de redes sociales, y por otro legal, para que la Universidad de Oslo le devuelva los restos de Julia para enterrarlos en México. Lo consiguió finalmente y en el año 2013, después de realizarle una serie de pruebas a la momia que se han quedado a buen recaudo en la Universidad de Oslo, Julia Pastrana fue enterrada con todos los honores en Sinaloa. Encima de ella, de su ataúd blanco de zinc, 1,5 metros de cemento para evitar que nunca más vuelva a ser recuperada. Y parece que sí, que este sí que va a ser el fin. ¿Fue la vida de Julia una buena vida? Está registrado que sus últimas palabras antes de morir fueron: muero feliz por sentirme querida por quien soy. Aunque también hay quien dice que esas palabras en realidad las puso el marido en su boca como a otra manipulación más.
Lo cierto es que no podemos juzgar los hechos del pasado con los ojos del presente, ni tampoco sacar conclusiones sin tener pruebas directas. En este caso, para saber si Julia Pastrana fue una mujer explotada o una mujer que explotó su físico. Lo que sí creo es que Julia Pastrana puede ser perfectamente un paradigma que nos demuestra cómo la ciencia está influida por el pensamiento de la sociedad que la hace en cada momento. Gracias.